Ahora, para finalizar nuestras presentaciones como departamento, los dejamos con nuestro investigador Pablo Leal. Él nos presentará mediciones de efectos de la acidificación oceánica en el desarrollo larval de Mytilus chilensis, bivalvo clave para la ave. Adelante, Pablo. Hola, buenas. ¿Se ve ya bien mi presentación? Y Pablo, te ve y Ya. te escuchas bien. Ok. Yo les voy a contar sobre un experimento que hicimos para determinar los efectos de la acidificación oceánica en el desarrollo de larvas de Mytilus chilensis. Estás en silencio, Pablo. ¿Por qué? Ahora estáis bien. Dale ¿Sí, nomás. ahora sí? Ya. Ya. Como decía, los organismos bentónicos liberan millones de larvas al ambiente y de la cantidad de esas larvas que llegan a la población depende el ciclo de nuevo total de una población bentónica de organismos que sea sana. Sin embargo, esta cantidad de larvas disminuye debido a la interacción que hay entre el ambiente y el desarrollo de estas etapas larvales. Por lo tanto, cualquier efecto ambiental sobre estas larvas va a tener un efecto directo sobre la población de adultos que puedan restablecer y mantener la densidad poblacional a través de la reproducción. Y esto ocurre tanto en poblaciones naturales como en poblaciones de cultivo o para la captación, en el caso de los choritos, y esto afectaría eventualmente el desarrollo de la actividad acuícola relacionada a Mytilus chilensis. En este contexto, existe un factor ambiental que ya cada año es más relevante, que es la acidificación oceánica, que brevemente aquí la voy a explicar un poco. Ocurre por la disolución del CO2 atmosférico dentro del agua de mar, que cuando se diluye en el agua de mar genera ácido carbónico que se disocia en iones de hidrógeno y de bicarbonato. En términos generales, esta concentración de hidrógenos y bicarbonatos hacen que el pH del agua de mar sea más ácido. Entonces aquí en esta barrita indica que el pH va disminuyendo y se va haciendo más ácido en la superficie del océano. Se ha demostrado que tiene efectos sobre la biota costera y especialmente sobre organismos calcificadores, porque la acidificación oceánica afecta el proceso de calcificación, que es en esencia el proceso de formación de conchas o valvas en caso de bivalvos por ejemplo. Y las condiciones de pH más bajo hacen que sea difícil la formación y la reparación de sus estructuras calcáreas. Por lo tanto, requieren más energía para crecer y mantener el crecimiento y la reproducción, porque por lo tanto afectan negativamente la biomasa si uno piensa en términos productivos. Entonces, en este contexto, bueno, me faltaba esto. Esto ha sido estudiado ampliamente en larvas de erizo. Por ejemplo, aquí hay 10 larvas de erizo y si vamos de izquierda a derecha es pH ambiental control, y aquí ya hay distintos tratamientos de pH que simulan acidificación oceánica, y lo que yo quiero mostrarles aquí que es el pH afecta drásticamente la morfología de las larvas que están expuestas a acidificación oceánica en todas las especies que se muestran aquí, lo que afecta el desarrollo y la población de adultos, en este caso de erizos. También se ha estudiado, pero en menos medida, en bivalvos, y este es un estudio de Ostra del Pacífico, en donde acá arriba están las larvas en crecimiento de pH ambiental, y estas están bajo acidificación, y claramente se ven las diferencias morfológicas debido a la
a las condiciones de pH reducido. Entonces, en este contexto, nosotros quisimos hacer un experimento para evaluar los efectos de la acidificación oceánica sobre el desarrollo de larvas de Mytilus chilensis. Tuvimos que desarrollar un sistema de cultivo específico. Nos basamos en este paper, que es porque hicimos hartos intentos previos a este experimento en donde nos fallaba principalmente el sistema de cultivo. Así que utilizamos balde de 10 litros y dentro de este balde había otro balde con agujeros y con una malla tamiz para evitar que las larvas se escaparan. Entonces el intercambio de agua ocurría entre estos dos baldes. Y el sistema de cultivo en general era un sistema de flujo abierto. Hicimos estos tipos de balde para pH ambiental, que en nuestro caso en Huehue siempre está en 7,9, y la condición de acidificación la conseguimos inyectando CO2 al agua de mar en un estanque de acumulación, y con este era el promedio de la condición de acidificación. Así se veía nuestro setup en el laboratorio. En una parte estaban las 4 réplicas para el pH ambiental y en el otro para el pH de acidificación. Con bajo condiciones generales como sistema de flujo abierto, como ya les mencioné, un fotoperiodo de 12 horas luz y 12 horas oscuridad. Los bivalvos, las larvas fueron alimentadas con 50.000 células por ml de isocrisis cada 2 días. Y el experimento duró 12 días. Entonces, durante el experimento medimos las variaciones de pH usando un pHímetro de mesón. Esto lo hicimos cada 2 o 3 días. Ahí vamos a ver el gráfico. Se midió el tamaño de las larvas, considerando la altura y la longitud, como está ahí ejemplificada aquí. Se determinó la densidad de individuos por ml también cada cierto día bajo microscopio. Y como resultado, que no nos esperábamos mucho ver esto, pero pudimos clasificar la morfología de las larvas en normal y anormal, que eso lo voy a explicar en un par de diapositivas más adelante. Los resultados, primero voy a mostrar la estabilidad de nuestro sistema de cultivo y de simulación de acidificación oceánica. Aquí tenemos los 12 días de experimentación. Aquí está la variación de pH en cada uno de los tratamientos. Y el gris es el pH ambiental y el rojo el de acidificación oceánica. Y la idea de nuestro sistema de cultivo es mantener una variación natural, no una variación estática como se han hecho en experimentos anteriores. Entonces con esto registramos y vemos cómo responde el organismo bajo estos tratamientos a su variación natural del ambiente. Y eso ocurrió en los dos tratamientos. Y por ejemplo, aquí el fin de semana, este fue un día lunes o martes, y el fin de semana hubo un temporal de lluvia, y ahí se ve que la lluvia disminuye el pH en el ambiente, en el pH de ambiente natural, pero también ocurre en el de acidificación oceánica, y ahí se mantuvieron estables. Entonces podemos decir que nuestro sistema de acidificación oceánica funciona y se mantiene estable, pero también refleja lo que ocurre en el ambiente externo. Ya para el caso de las larvas, está el gráfico de sobrevivencia. También en gris las que están en ambiente y en rojo las que están en acidificación durante los 12 días. Vemos primero que el pH no afecta la sobrevivencia o la mortalidad de larvas. No hubo diferencia significativa entre ninguno de los dos tratamientos, pero sí ocurrió una alta mortalidad dentro de los 2 días de cultivo. Empezamos con una alta densidad porque, como ya les mencioné, tratamos de hacer este experimento unas 4 o 5 veces antes, y entre el sistema de cultivo y la densidad de cultivo, esta fue la que nos permitió tener larvas al final del experimento. En general, en la literatura, los experimentos llegan hasta aquí, hasta larvas D, unos 3, 5 días, y creo que este es uno de los experimentos que se ha hecho con más duración en tiempo. Pero ese es el primer mensaje, no hay
la sobrevivencia no se vio afectada por la acidificación oceánica. En el tamaño de la larva ocurre lo mismo. Esto es longitud y esto es altura de la valva. También los 12 días de cultivo bajo los dos tratamientos de pH, y hay un crecimiento lineal en ambas variables, también independientes de las condiciones de pH. Entonces, hasta aquí uno podría decir que la acidificación oceánica no está teniendo efecto en ninguna de las variables que hemos medido. Sin embargo, observamos esto bajo el microscopio. La morfología de las larvas cambia. Esta es una foto del día 12 del tratamiento de acidificación oceánica, donde se observan larvas normales, que son estas, que es una larva umbonada, tiene claramente aquí definido el lumbo, el límite de las valvas claras, el tamaño es similar entre las tres, pero sin embargo aparecieron estas morfologías anormales, la llamamos nosotros, que esta parece una larva de retrasada, esta también, pero aquí ya perdemos la lógica en comparación a las larvas normales, así que las clasificamos y tomamos algunas cuantificaciones. Por ejemplo, vimos la cantidad de ocurrencia, la ocurrencia de esta larva en el pH ambiental. Las barras café son el porcentaje de larvas normales, y la gris oscuro, el gris claro, perdón, y el gris oscuro es las larvas anormales. Y vemos que dentro de los primeros 2 días aparecen las larvas anormales, y hasta el día 12 llegan a ser alrededor de 25% de presencia, pero en el pH de acidificación casi el 80% de las larvas que estaban presentes en el cultivo eran de morfología anormal. Entonces podemos indicar que el pH afecta la morfología de las larvas, principalmente después del día 6. En el día 12 también, como teníamos larvas disponibles, medimos la longitud y la altura de las valvas, y también hay diferencias significativas. Las larvas normales son mucho más grandes que las anormales en términos de longitud y altura. Por lo tanto, ese fue el principal efecto que observamos nosotros del pH sobre la morfología de las larvas. Esto claramente no somos los primeros en estudiar esto. Esto es un estudio hecho en Mytilus calle Provincialis, donde aquí se observan morfologías anormales similares a las que encontramos nosotros en nuestros cultivos. Y aquí en la barra negra está el pH control, y en las grises está lo que simula acidificación oceánica, y la presencia de las larvas anormales es mucho más alta en condiciones de acidificación oceánica. Pero esto está observado en larvas. Hay un estudio creo que del 2013, yo no me acuerdo de este, que concluye principalmente esto, que en las costas de Chile pueden haber amplias variaciones de pH que van desde 7,5 a 8,5, y que los organismos que habitan estas costas o estas zonas con altas variaciones de pH serían tolerantes a la acidificación oceánica, porque están ahí, uno las ve presentes en esos lugares, entonces están vivas normalmente. Pero ¿qué pasa con las larvas? Eso no se sabe, porque no sabemos si estas larvas llegan si se llegan a recuperar, si es que uno las toma y las deja en un pH ambiente normal, y cuál es el porcentaje de este tipo de larvas anormales en el ambiente natural. Son preguntas que quedan abiertas si uno conecta toda esta información. Así que las principales conclusiones de nuestro experimento fueron las siguientes. Las condiciones de acidificación no afectaron la supervivencia de las larvas, pero sí afectaron la morfología de las larvas, y la cantidad de larvas anormales es muy alta en condiciones de acidificación oceánica, lo que podría tener eh,
efectos negativos en la captación de estas larvas en ambiente natural para acuicultura, entre otros temas. Claramente este estudio no lo hice solo, somos un equipo de 4 personas, 4 investigadores, así que en nombre del equipo le damos las gracias a ustedes por su tiempo y escucharnos. Eso es. Muchas gracias, Pablo. Bueno, no veo ninguna manito levantada. Si es que hay alguien que tiene alguna pregunta, tenemos un tiempecito para preguntas. No hay ninguna pregunta. Hay una pregunta en el chat, creo, ¿no? Ah, es una pregunta para mí. La respondo enseguida, Hernán. Voy a abrir el espacio para... Ah, Paulina. Paulina Vera, adelante. Sí. Hola, buenos días a todos. Pablo, yo tenía una pregunta. ¿Y en condiciones naturales ustedes han encontrado indicios de acidificación? Perdón, que no escuché bien. Sí, en condiciones naturales ustedes han encontrado indicios de acidificación, porque ahí los valores que tú nombraste eran más que razonables ahí en Huehue. Es que en términos generales y lo que yo recuerdo que se haya publicado y las herramientas disponibles en Internet, sí hay en momentos del día o semanales, hay picos de alto y bajo pH durante tiempo. Entonces las larvas están expuestas a esas variaciones de pH. Lo que nosotros no nos hemos dedicado, porque nosotros trabajamos en laboratorio, es ver si existen esas larvas anormales en el ambiente natural. Ya, oye, y con el programa de larvas de metílido no lo han visto, no lo han conversado, porque ahí se monitorean constantemente, cada 15 días las larvas de metílido. Sí, sí, pero tenemos que ver cómo unimos esto, porque esta es primera vez que hacemos un experimento de acidificación y larvas en el laboratorio, entonces necesitamos tener esos tipos de conocimiento antes de poder conectar con otro grupo de trabajo. Ya, perfecto. Ok, gracias. Muchas gracias por las preguntas.